Bienvenidos a nuestro curso virtual de Economía. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre la empresa. Para eso, tú tienes que recordar que la empresa era un factor productivo categorizado como el factor organizador, porque aquí es donde se van a juntar los demás factores productivos y se van a crear los bienes y servicios. Entonces, la empresa es la unidad económica que combina los factores productivos clásicos: naturaleza, el factor trabajo y el factor capital. Conozcamos cuáles son las características que tienen en general todas las empresas. Por ejemplo, las empresas persiguen un fin económico. Eso quiere decir generar bienes y servicios, crear, producir bienes y servicios que no se encuentren en la naturaleza. Por lo tanto, es aquí donde se van a crear. Y también puede ser recursos que ya existen en la naturaleza, pero en las empresas se hacen de manera artificial. Recuerda, fin económico, crear bienes y servicios. Su fin mercantil, eso se refiere al intercambio de bienes y servicios. Relaciona fin mercantil, porque los bienes y servicios que se han creado van a ser llevados a los mercados para que tú puedas acceder a ellos. La mayoría de nosotros no va hasta la fábrica a conseguir los productos, ya lo encuentra en los mercados. Entonces, el fin mercantil consiste en distribuir estos recursos que se han creado en la empresa a los diferentes puntos de abastecimiento, ¿no? Por ejemplo, a un mercado mayorista, luego a un mercado zonal, luego ya a la bodega cerca a tu casa, donde tú puedes adquirirlos de manera cercana y rápida. Recuerda, fin mercantil, intercambio de bienes y servicios. Toda empresa tiene un fin lucrativo. Eso quiere decir que la empresa siempre busca maximizar sus ganancias, ganar más. Y eso puede darse de diferentes formas. Por ejemplo, una de ellas es reduciendo los gastos de producción, reduciendo el sueldo del trabajador, entre otros. Por lo tanto, la empresa siempre va a buscar gastar menos y ganar más. Y por último se habla de un fin social, y es que todos los productos, recursos, servicios que se creen en una empresa tienen que generar beneficio a la sociedad. De otra manera, la sociedad los vería mal, dejaría de consumir, dejaría de adquirir estos productos y la empresa fracasaría. Es como si una empresa vendiera, por ejemplo, fideos, y la gente cuando compra ese fideo, lo cocina, sabe mal, le cae mal, tiene problemas estomacales, incluso mayores, que prácticamente dejará de comprar ese fideo. Y la empresa que produce ese recurso dejará de existir. Por eso, la finalidad social es que se genere el beneficio en la sociedad. Veamos cómo se clasifican las empresas. Si consideramos la propiedad, eso quiere decir quién es el dueño de la empresa, vamos a encontrar empresas privadas cuyo dueño es una persona particular. Es aquel grupo de personas o persona sola que no tiene relación con el país. Puede ser nacional o extranjero, pero no es el Estado, como por ejemplo lo es Movistar o Telefónica, ¿no? Son empresas extranjeras, privadas. Ellos se ciñen a las leyes de nuestro país, pero instauran el precio que a ellos les conviene, buscan el beneficio de ellos. Mientras que las empresas públicas tienen como dueño al Estado. El Perú es dueño de estas empresas y su finalidad no es lucrar, no es ganar tanto dinero como las empresas privadas, sino la finalidad de las empresas públicas es conseguir el beneficio de la sociedad, conseguir que la sociedad salga beneficiada, que goce de buenos servicios, de buenos recursos.
Mientras que en la empresa privada sí es más importante el aspecto económico, ganar más. En las empresas públicas es más importante el buen servicio y el beneficio de la sociedad. Claro, a determinado costo, porque toda empresa, como ya dijimos, busca ganar, ¿no? Si consideramos ahora, según su tamaño, vamos a encontrar cuatro tipos de empresas. Una microempresa, porque se caracteriza por tener pocos trabajadores, aproximadamente de 1 a 10 trabajadores como máximo. Acá tenemos pues ejemplos muy claros como una panadería. De repente hay unos cuantos horneros, unas vendedoras, cajero y nada más. Una microempresa se caracteriza por tener pocos trabajadores, hasta 10 como máximo. Una pequeña empresa, acá ya aumenta el tamaño de trabajadores, es entre 10 y 50 trabajadores en promedio. Y a su vez, como hay más trabajadores, produce más dinero. Una mediana empresa ya tiene más trabajadores aún, ya tiene de 50 a 100 trabajadores. Y como tiene más trabajadores, va a producir incluso más cantidad de dinero. Y por último, una gran empresa que tiene más de 101 trabajadores, puede tener muchos más, y obviamente su producción económica es aún mayor, genera muchos ingresos de soles o dólares, ¿no? Y si consideramos su aspecto jurídico o su aspecto legal, vamos a encontrar una empresa individual que generalmente está compuesto por un dueño. Puede ser un comerciante, puede ser un ambulante, pero es un dueño. Generalmente esta empresa lleva el nombre de esa persona. Si estamos hablando de que el señor se llama Roberto y tiene su bodega, la empresa cuando la registra va a llamarse empresa individual Don Roberto, por ejemplo, ¿no? Y la razón social de esta empresa es E, I, R y L. Pero tú te preguntarás qué es la razón social. La razón social es el nombre de la empresa, el nombre completo. No solamente puedes poner Adidas o Nike, sino qué tipo de empresa es. ¿Es una sociedad anónima? ¿Es una sociedad colectiva? ¿Es una empresa individual? Bueno, el nombre de estas empresas va a llevar las siglas EIRL, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Y por otro lado tenemos a la sociedad de mercantiles, en la cual ya hay una agrupación. Es decir, ya no es un solo dueño, sino hay varios dueños. Y acá tenemos pues los famosos y conocidos socios. Vamos a ver qué tipo de sociedades mercantiles encontramos. Los tipos de sociedades mercantiles que vamos a encontrar son una sociedad colectiva, conformada por como mínimo dos socios, que generalmente son amigos o familiares, es decir, se conocen, ambos aportan capital, aportan trabajo, son responsables de la empresa, ¿no? Razón social S.C. Una sociedad en comandita, cuya razón social es S en C, se caracteriza porque tiene dos tipos de socios. Un socio que aporta el capital, el dinero, se le llama socio comanditario, y un socio que aporta trabajo, que aporta gestión, que administra la empresa, a él se le llama socio colectivo. En la sociedad de responsabilidad limitada, cuya razón social es SRL, vamos a encontrar que como mínimo también van a haber dos socios, pero la característica principal es que el aporte de capital es en partes iguales. Todos aportan la misma cantidad de capital. Y por último, la sociedad anónima, que puede ser de dos tipos. Una sociedad anónima y abierta, SAA, en la cual hay un límite grande de socios, hay una cantidad enorme de socios, incluso esos socios no se van a conocer entre ellos. Por lo tanto, hay muchos accionistas, la empresa tiene muchos inversionistas. Es
clásico de grandes empresas. Y por otro lado tenemos la sociedad anónima cerrada, en la cual solamente hay como máximo 20 socios. Es típico de empresas pequeñas. Y el reparto de las ganancias en ambos casos es porcentual. Mientras más acciones tengas de la empresa, mayor porcentaje te corresponde de la empresa, por lo tanto mayor porcentaje tienes de ganancia y de decisión en la empresa. Primera pregunta de nuestra autoevaluación nos dice: las empresas privadas se constituyen principalmente con el fin de, ¿cuál es la importancia? ¿Qué es lo que quieren las empresas privadas? Obtener beneficios, generar bienes y servicios u otorgar empleo. Recuerda, las empresas privadas principalmente se motivan por el aspecto económico, por lo tanto ellos buscan obtener beneficios. Lo demás también es bueno, pero no es lo más importante para las empresas privadas. La pregunta número 2 nos dice: la importancia de la empresa dentro del proceso productivo radica en que, bueno, dentro del proceso productivo la empresa es un agente organizador. Y aquí está, reúne los factores productivos y organiza la producción. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.